Esta noche en CCI News, el Infop dará inglés gratuito vía internet a 15.000 escuelas del país. Muere modelo venezolana herida en las manifestaciones. Y se agudiza la crisis en Ucrania. Este es su noticiero CCI News, con Mayra Navarro. Hola, ¿qué tal? Les saluda Mayra Navarro. Bienvenidos a esta emisión de CCI News. Gracias por acompañarnos. En Honduras, la próxima elección del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha movilizado a las organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda de la persona más idónea para desempeñar el cargo. Miguel López con este reporte. Estamos en sociedad civil para... Con el fin de buscar el mejor candidato que ocupe el cargo de comisionado de los derechos humanos, este día la sociedad civil se reunió con diputados de las diferentes bancadas para analizar cómo será la elección. Hemos recibido el respaldo por parte de los diputados de que el próximo proceso de elección del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos va a ser un proceso transparente, estructurado y participativo. Se han comprometido a que el proceso no va a ser un proceso a matacaballo, un proceso irresponsable, desarrollado con ligereza, sino que va a ser un proceso calendarizado en donde todos sepamos las distintas fases del mismo. El proceso a seguir es que se propondrán los candidatos, habrá audiencias públicas, se revisará la hoja de vida de cada uno de los candidatos, tiene que tener título universitario y conocimiento en derechos humanos. Un proceso que sea transparente, un proceso en el cual se presenten candidatos por meritocracia, personas que tengan la capacidad comprobada para poder ejercer el cargo, personas que pueden ser propuestas por los partidos, pueden ser autopropuestas. O acompañando el proceso de postulación, selección y nombramiento del comisionado de los derechos humanos en dos vías: transparencia y participación de la ciudadanía. Debe haber un cambio significativo en ese puesto del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, puesto que hemos tenido mucho desprestigio en los últimos años por comisionados que no han cumplido a cabalidad lo que les manda la ley. Por su parte, Carlos Hernández, presidente de Transformemos Honduras, espera que la persona que salga electa sea la idónea para el cargo, pues a nivel nacional e internacional, Honduras es criticada por las violaciones a los derechos humanos. Y que al final Honduras pueda reivindicarse en el tema a nivel internacional y podamos ser vistos como un país que efectivamente está trabajando en una ruta que le lleve al desarrollo y a la transparencia. Se espera que en las próximas horas el Congreso Nacional pueda nombrar a la comisión que se encargará de seleccionar a los candidatos para de ahí escoger al nuevo comisionado de los derechos humanos. Miguel López, CCI News. Y el gobierno hondureño lanzó hoy un programa para enseñar inglés gratuito a través de internet a unos 15.000 centros educativos en el país. Miguel López tiene más detalles. Así fue la demostración que el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, dio sobre este nuevo programa que enseñará inglés de manera virtual como una iniciativa más que brinda una vida mejor. Sí se puede, claro que se puede. Entonces, de eso se trata este momento en Honduras. Yo quiero pedirle a los hondureños, no solamente los profesionales, los que están trabajando, van a poder accesar a esta plataforma. Cualquier hondureño mismo tiene potencial. O sea, estos son nuevos tiempos, esta es una nueva época. Aprovechemos esto. Y además estamos en la parte de prevención, impulsando las canchas, los complejos deportivos, como la Kennedy, por ejemplo, que ahora tiene un complejo deportivo de primera, pero ahí habrá internet, para que en la gradería de los muchachos, o en el parquecito, para los niños que está ahí cerca, también tengan esa oportunidad. Porque también eso es prevención. Tenemos que luchar contra este flagelo de la delincuencia. Pero esto también nos va a ayudar. Los únicos requisitos para ingresar a este programa son ser mayor de 14 años, tener una computadora con acceso a internet y querer aprender. Los hondureños pueden ingresar a la página www.infoc.hn. Aquel joven que quiera matricularse tiene que visitar www.infoc.hn y ahí va a hacer clic en el icono de la matrícula de inglés en línea gratuita
y va a seguir los procedimientos, va a hacer un examen de posicionamiento porque hay algunos que ya tienen algunos conocimientos. De acuerdo a ese examen, empieza en el módulo que el sistema le indica. Y al graduarse de los 10 módulos, esa persona va a poder certificarse en TOEFL y TOEIC, que son los estándares internacionales. En cualquier parte del mundo esa persona va a poder llegar y va a estar certificada. También se buscan alianzas con organismos para que puedan prestar el servicio de Internet en aquellos lugares remotos donde el acceso a la web es uno de los problemas de los hondureños. Mira, en lugares como Puerto Lempira, por ejemplo, que es un lugar muy lejano, ahí tenemos una alianza con los centros de alcance de AJH y USAID. Ellos van a poner a disposición los laboratorios digitales que tienen en esas zonas para que los jóvenes o cualquier persona que quiera aprender inglés lo pueda hacer. Igual, junto con Conatel, estamos desarrollando toda una infraestructura tecnológica para que el país entero esté conectado, que se cierre la brecha digital, y nosotros con MIFOP vamos a apoyar en el tema de formación y alfabetización digital. Si tenemos esas dos herramientas, el inglés y la formación digital, Honduras va a dar un salto enorme hacia adelante, hacia el progreso, generando más empleo y más oportunidades. La empresa privada apoyará esta iniciativa del gobierno porque lo que se busca es que Honduras sea competitiva. Que hace un esfuerzo en conjunto entre el sector productivo y el gobierno sean realidad. Nuestra intención es construir Honduras, ponerla en una posición competitiva. Los alumnos podrán recibir sus clases virtuales en cualquier momento, de día o noche. Es totalmente gratis. Este programa se ha implementado en más de 40 países y ha sido un éxito. Miguel López, CCI News. Ahora vamos a Venezuela, donde hoy la joven Génesis Carmona, quien había sido Miss Turismo del Estado Carabobo en el 2013, falleció este miércoles luego de resultar herida de un balazo en la cabeza el pasado martes durante las protestas registradas en el país suramericano. Carmona se encontraba recluida en un hospital en Valencia, donde estaba siendo atendida junto al resto de los heridos en la marcha. Génesis, de 22 años, estudiaba mercadotecnia y se desempeñaba como modelo. Entre tanto, miembros de la comunidad venezolana residente en Honduras realizaron este miércoles un plantón frente a la estatua de Simón Bolívar, ubicada en el Boulevard Los Próceres en Tegucigalpa. La manifestación pública es en solidaridad con los venezolanos que han salido a las calles en las 2 últimas semanas en Venezuela para pronunciarse en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. El grupo llevó pancartas con mensajes patrios llenos de nostalgia por la crisis que atraviesa Venezuela y que se ha agudizado en las últimas semanas. Maduro, realmente yo creo que la población ya está decidida, está cansada del desabastecimiento, de la corrupción, de los asesinatos, de la delincuencia, y creo que el pueblo ya se decidió, llegó al límite y están en las calles, y creo que no van a abandonar las calles hasta el final. Creo que lo que se pide ya es la salida de este régimen dictatorial de Nicolás Maduro y que pague con cárcel todos estos crímenes de lesa humanidad que está cometiendo contra personas inocentes y sobre todo contra los jóvenes venezolanos que son el futuro de Venezuela. Entre tanto, en Chile, con banderas y también con gritos de libertad, los venezolanos que residen en ese país también se manifestaron por las protestas y por la ola de violencia que está azotando Venezuela. Los apoyos y protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro se extienden más allá de Venezuela. Este martes, unos 500 venezolanos radicados en Chile se manifestaron en la Plaza Italia de Santiago. Sus consignas fueron de respaldo a las protestas estudiantiles y al opositor Leopoldo López, que se entregó a la policía durante un acto público en Caracas. El presidente chileno Sebastián Piñera aseguró que su país respeta la autodeterminación de los pueblos, pero llamó a Venezuela a respetar los derechos humanos. El poderoso movimiento estudiantil chileno reaccionó de forma dividida, mientras la Federación de los Estudiantes de la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago se solidarizan con el gobierno de Maduro. Los representantes de la Universidad Católica le piden más apertura para atender los reclamos de la oposición. Las manifestaciones no se produjeron solo en América Latina, también en Estados Unidos. Venezolanos que viven en Washington salieron a manifestarse. La crisis de Venezuela llegó a Washington. Unos 200 manifestantes pidieron este miércoles frente a la sede de la Organización de Estados Americanos, OEA, que interceda en Venezuela y denuncie lo que aseguran son violaciones de los derechos humanos en ese país. Representantes de los países miembros del organismo discutían a esa hora la situación de Caracas, que ha vivido semanas de protestas callejeras, con un saldo que hoy se incrementó a 4 muertos.
Los manifestantes entregaron una carta donde le exigen a la OEA que aplique la cláusula democrática establecida en la Carta Interamericana. Además, piden la liberación de los manifestantes detenidos y del dirigente opositor Leopoldo López, que se entregó a la justicia el martes tras ser acusado de terrorismo. Las denuncias también tocaron la escasez de varios productos y la alta inflación en Venezuela, que sobrepasa el 56% anual. Del otro lado de la calle, algunos ciudadanos de distintos países latinoamericanos portaban pancartas de apoyo a la revolución bolivariana. En otro tema, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegó hoy a Toluca, en el Estado de México, para una visita de 8 horas en la que se va a reunir con su colega de México y Canadá. El tema migratorio es uno de los más importantes en la agenda. Este avión no permanecerá mucho tiempo en la ciudad mexicana de Toluca. Apenas 9 horas. Aquí se celebra la Cumbre Comercial de América del Norte en la que participan México, Canadá y Estados Unidos. El presidente estadounidense Barack Obama fue recibido por el canciller mexicano José Antonio Meade y otros representantes diplomáticos. Los mandatarios de los tres países quieren profundizar su integración comercial con la mirada puesta en Asia. A pesar de llamarla la cumbre de los tres amigos, no está exenta de fricciones entre los socios. México quiere que Canadá elimine la exigencia de visas a sus ciudadanos. Canadá pide a Estados Unidos que se pronuncie sobre el oleoducto Keystone XL que va de Canadá a Texas y ha recibido críticas entre los ambientalistas. La reunión deberá servir también para que Obama defienda su proyecto de reforma migratoria ante sus pares. Vamos a mensajes comerciales y al regresar, recrudece la crisis en Ucrania y familias separadas por la guerra de Corea se preparan para un reencuentro histórico. Ya volvemos. Al menos 25 personas murieron en los violentos enfrentamientos entre los manifestantes antigubernamentales y las fuerzas del orden en Ucrania en las últimas 24 horas. Entre tanto, la comunidad internacional ha comenzado a analizar las posibles sanciones contra el régimen de Ucrania. La comunidad internacional sigue con preocupación lo que está ocurriendo en Kiev. La Unión Europea, Francia, Alemania, Polonia, Rusia o Estados Unidos, al igual que la OTAN y la ONU, han instado a las partes a cesar la violencia y retomar el diálogo. Hago un llamamiento al presidente Yanukovych, al gobierno y a los líderes de la oposición para que encuentren una salida inmediata a esta profunda crisis y continúen trabajando para encontrar la manera de resolver la crisis política mediante el diálogo. Como ya he dicho en cada una de las visitas que he hecho allí, la Unión Europea está dispuesta a ayudar en lo que pueda. Un día después de recibir a los líderes opositores ucranianos en Berlín, el ministro alemán de Exteriores ha advertido de posibles sanciones sin dar más detalles. Los responsables de la toma de decisiones ahora que conducirán a más derramamiento de sangre deben saber que la reserva de Europa sobre la decisión de imponer sanciones personales va a ser examinada de nuevo. Al otro lado del Atlántico, el vicepresidente estadounidense ha pedido a Yanukovych que retire a la Berkut de las calles de Kiev. Estamos consternados por la violencia en el centro de Kiev, ha dicho un portavoz de la Casa Blanca. Seguimos condenando la violencia callejera y el uso excesivo de la fuerza por ambas partes. Esto no resolverá la crisis. El gobierno de Ucrania, por su parte, culpa de los altercados y las muertes en Kiev a la oposición radical. Según el primer ministro interino, los enfrentamientos entre manifestantes y policías han estado precedidos por la provocación de activistas que buscan extender el caos. Es inaceptable que hablen de valores europeos y de desear un mayor desarrollo de Ucrania y al mismo tiempo sacrificar vidas humanas, destruir bienes públicos y de la población y quemar coches y casas. Es vergonzoso para el país a los ojos de la comunidad internacional. Las autoridades han anunciado además el lanzamiento de una operación por parte de los servicios secretos para acabar con los grupos opositores más peligrosos, calificados de terroristas, que según ellos ponen en peligro la vida de millones de ucranianos.
Manifestación en Bruselas contra la violencia que vive Ucrania, recordando las últimas muertes. Los participantes en esta protesta han pedido a la Unión Europea sanciones contra los responsables, algo que ya se está estudiando en Bruselas. En el Parlamento Europeo se ha hablado de medidas como la prohibición de viajar o la congelación de las cuentas bancarias. Según este eurodiputado, el tiempo de la vía diplomática se ha acabado. Hasta ahora hemos apostado por las soluciones diplomáticas para llegar a una solución pacífica, pero después de esta noche creo que los ciudadanos ucranianos esperan que demos respuestas claramente definidas. Pedimos al régimen que detenga la violencia y también a Rusia, porque hay informaciones que apuntan a que Rusia es responsable de las agresiones, como los secuestros y los asesinatos contra personas específicas, declara este otro. Ruslana, cantante ucraniana y activista, ha pedido en la capital belga que Europa imponga sanciones inmediatamente. Dice que el presidente del país, Viktor Yanukovych, es un auténtico dictador, toma todas las decisiones él mismo. Está haciendo la guerra porque le gusta, él está sentado cómodamente y jugando porque para él no es más que un juego, y le da igual que la gente se muera, disfruta y se cree que la Unión Europea no va a imponer sanciones, esa es su actitud. Este jueves se ha convocado de urgencia una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea para debatir los próximos pasos del bloque. Entre tanto, familias separadas por la guerra de Corea se preparan para un histórico reencuentro. El gobierno de Corea del Norte ya dio su aprobación para la reunión. De los 125,000 surcoreanos que se inscribieron desde 1988 en este programa de reencuentro, 57,000 ya murieron y muchos de los sobrevivientes no tienen fuerzas para emprender el viaje. Una difícil frontera los separa. Ancianos surcoreanos se preparan desde este miércoles para reunirse después de décadas con sus familiares en Corea del Norte. Los 82 ancianos, cuya edad promedio es de 84 años, cumplieron la primera parte de este penoso viaje acompañados por 58 familiares. Se trata de la primera reunión en los últimos 3 años de reencuentro de familias divididas por la guerra de Corea. Unos llegan en ambulancia y otros en silla de ruedas a Sokcho, la última etapa antes de cruzar la frontera. Kim Dong-bing, uno de los participantes, asegura que hace años espera este encuentro con su hermana. Puedo decir que mi último deseo se va a hacer realidad. Mi hermana es 2 años mayor que yo, y yo tengo 80 años ahora. Así que, ¿cuánto tiempo crees que viviremos? Este será nuestro primer y último encuentro. Millones de coreanos fueron separados por la guerra en los 50 y la partición de la península coreana en 2 países distintos. En los años 80 se comenzaron a realizar las primeras reuniones familiares en un momento de deshielo en las relaciones entre las 2 Coreas. Pero luego el programa fue interrumpido en más de una ocasión. Ahora hacemos un recorrido por otros hechos que han sido noticia hoy en el mundo. Seis muertos tras un ataque contra el centro cultural iraní del sur de Beirut. Hay un centenar de heridos. Estos barrios de la capital libanesa son el feudo de Hezbollah, el grupo chií apoyado por el régimen de Teherán y que a su vez apoya incluso sobre el terreno a Bashar al-Assad en la guerra en Siria que dura ya 3 años. El doble atentado cometido con sendas bombas en una moto y un coche ha sido reivindicado por las brigadas de Abdullah Assam, un grupo de confesión suní y ligado a Al-Qaeda. Que los suníes apoyen mayoritariamente a los rebeldes sirios ha polarizado más si cabe la sociedad libanesa desde el inicio del conflicto. Este ataque llega poco después de que tras 11 meses sin gobierno, el primer ministro consiguiera unir en un ejecutivo a facciones rivales para tratar de salir de la parálisis política. Visita sorpresa de John Kerry a Túnez para apoyar la transición. En los últimos 2 meses, las fuerzas políticas tunecinas han dejado de lado las diferencias que mantenían bloqueado el proceso político y han aprobado una nueva constitución, así como un nuevo ejecutivo de consenso que deberá dirigir la transición hasta las próximas elecciones. El ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, le hará oposición al naciente gobierno de Matteo Renzi.
Así lo confirmó este miércoles Il Cavaliere, quien aseguró, sin embargo, que su partido de centro-derecha, Forza Italia, mantendrá su disponibilidad a colaborar en la reforma de la ley electoral. Renzi, el líder de la centroizquierda, anunció más temprano que el sábado aceptará oficialmente el puesto de presidente del Consejo de Gobierno y que el lunes se presentará ante el Parlamento para pedir un voto de confianza. El político de 39 años recibió el lunes de parte del presidente Giorgio Napolitano el encargo de formar un nuevo gobierno tras la renuncia del primer ministro Enrico Letta. Otra pausa y al volver, entrenadores del Mundial le piden tranquilidad a la FIFA. Ya regresamos. Tras la confirmación del estadio de Curitiba como una de las sedes del Mundial y por los problemas recurrentes de transporte en Brasil, la FIFA intentaba este miércoles tranquilizar a los entrenadores de los equipos calificados a solo 4 meses del comienzo del torneo. Foto de familia de los entrenadores de los equipos calificados al Mundial Brasil 2014. O de casi todos, ya que 9 de los 32 están ausentes. En un seminario que se celebra miércoles y jueves en Florianópolis, la FIFA intentaba tranquilizar a los técnicos a 4 meses del torneo. Las delegaciones manifestaron su preocupación por cuestiones críticas como el transporte de una sede a otra del campeonato. También expresaron interrogantes sobre los 4 estadios que todavía se encuentran en obras. La seguridad ha sido otro de los temas a tratar, tanto la violencia en los terrenos de juego como las manifestaciones contra el Mundial. Aunque la Copa Confederaciones de junio pasado fue considerada un éxito, también tuvo problemas. Uruguay canceló un entrenamiento por los interminables embotellamientos y España tuvo retrasos en sus vuelos. Este mismo miércoles, la maleta del entrenador de Camerún quedó retenida en tránsito en San Paulo. El seminario se centró además en otros aspectos prácticos, como temas médicos o el control del dopaje. Brasil ha prometido organizar la Copa de las Copas, pero faltan 4 meses para que pueda demostrarlo. Y ahora vamos de nuevo a Ucrania, que enfrenta una violenta crisis, para mostrarle una catedral que se ha convertido en refugio y en un hospital improvisado. Con Kiev convertido en escenario de una batalla campal, la Catedral de San Miguel libra su particular guerra. Euronews ha visitado este centro de la Iglesia Ortodoxa ucraniana, cercano a la Plaza de la Independencia, que se ha convertido en un refugio y hospital improvisado. Antes los heridos recibían ayuda en la casa de los sindicatos y en la casa de los oficiales, pero tuvieron que ser evacuados. Ahora es aquí donde un grupo de voluntarios, incluyendo médicos y enfermeras, se ocupan de ellos. Hay muchos heridos, decía uno de los doctores que presta su ayuda. Tenemos heridos por fragmentos de granada, de bala. Ofrecemos los primeros auxilios y luego enviamos al hospital a aquellos que lo necesitan. Ayudo a los médicos a prepararse y organizo los medicamentos. Ya hemos tenido que trasladar el hospital de campaña 2 veces. Ahora estamos aquí. Cada vez tenemos que recoger todo e ir a otro sitio. Aseguran que ya han tratado a más de 1000 e incluso han tenido que hacerse cargo de algunos cadáveres. No se trata de una novedad para esta catedral, que lleva ofreciendo refugio desde que comenzaron las protestas en Kiev en noviembre. Incluso se ha podido ver a algunos de sus sacerdotes colocarse en primera línea entre manifestantes y policía para evitar los enfrentamientos. Cada iglesia debe servir al pueblo ante Dios, decía este sacerdote. Y es una obligación santa ayudar a aquellos que tienen problemas o que están siendo perseguidos, especialmente a aquellos perseguidos por defender la verdad. Pese a la ayuda ofrecida, tanto la Iglesia Ortodoxa de Kiev como la Católica griega se han limitado a hacer un llamamiento a la paz. Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa de Moscú, igualmente presente en Ucrania, ha respaldado públicamente al presidente Viktor Yanukovych.
Esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que para más noticias puede visitar ccinews.com o seguirnos en Facebook y Twitter. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Nos vemos mañana. Este fue su noticiero CCI News con Mayra Navarro.